Hola a todos, soy Jorge López de Otto, trabajo como BIM Manager y en este video tutorial lo que vamos a hacer es explicar cómo crear tablas con Revit, cómo cuantificaremos los elementos del proyecto, cómo haremos filtros en esas tablas para que se nos vea lo que nosotros necesitamos, en fin, todo lo que necesitamos saber para poder utilizar las tablas para nuestro proyecto de la mejor manera posible. Así que nada, entramos en el vídeo. Perfecto, chicos, pues para empezar utilizaremos un archivo de muestra de Revit, ¿vale? Que ya tiene muros y cosas y con eso vamos a hacer las tablas. Entonces, para hacer las tablas tenemos dos opciones. Una, ir a vista, ir aquí en tablas de planificación y se nos abren los tipos de tablas que podemos hacer, ¿vale? Tablas de planificación de cantidades, de pilares, cómputo de materiales, lista de planos, bloques de notas, en general hay estas 6 opciones, ¿vale? La que utilizaremos más es la planificación de cantidades normalmente, pero por ejemplo, si queremos hacer un listado de planos, podemos abrir esta, que aquí ya nos aparecerá directamente planos y los parámetros que tienen nuestros planos del proyecto, ¿vale? Si no hemos hecho planos puede ser que no nos aparezca, entonces crearemos un plano, nuestro cajetín y con los parámetros, ¿de acuerdo? Nosotros hablaremos de tablas de planificación. He dicho que hay dos maneras de hacerlo. Una aquí y la otra, la más rápida, es ir aquí, tablas de planificación, botón derecho y tenemos las mismas 6 opciones, ¿vale? Y nuestra tabla, pues crearemos una tabla de planificación de cantidades de materiales, ¿vale? Entonces, se nos abre de qué queremos hacer la tabla. Aquí nos salen los elementos y aquí tenemos pues las opciones de estructura, mecánica, de todos los elementos. Si los pulsamos todos nos aparecerán todos. Si quisiéramos hacer un elemento de fontanería y no tenemos seleccionado esto, por ejemplo, no nos aparecerían estos elementos. Así que los seleccionamos todos y vamos a buscar pues el elemento que queremos hacer la tabla. En nuestro caso va a ser de muros. Pues pulsamos la M para ir a muros y aquí buscamos muros y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? El nombre de la tabla que lo podemos modificar, ¿de acuerdo? Y entonces aquí las fases del proyecto, que eso lo podemos cambiar ahora, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y nos abrirá pues las propiedades de esta tabla que tendremos. Entonces, en estas hay 5 pestañas, ¿de acuerdo? Y que con estas pestañas pues podremos crear nuestra tabla sin problemas. La primera pestaña es la pestaña de campos. ¿Qué campos queremos que aparezcan en nuestra tabla? Pues aquí tenemos los parámetros de los muros, porque es una tabla de muros. Entonces, pues, por ejemplo, diremos, queremos que aparezca la familia del tipo. Le damos aquí, añadir el parámetro y se nos pondrá aquí. Luego queremos que, pues, añadir, por ejemplo, el área de los muros. Lo añadimos. Luego queremos también, pues, la longitud de esos muros y, por ejemplo, la anchura de esos muros. Entonces estos 4 campos son los que nos aparecerían en la tabla. Si le damos a aceptar, se nos creará nuestra tabla con estos 4 parámetros que hemos dicho. Entonces, para volver, ahora vemos nuestra tabla, que nos ha salido pues todas las familias de los tipos, las podemos mover, hacer más grandes, más pequeñas, según nuestras necesidades, ¿vale? Y aquí pues el título que podíamos modificar. Para seguir editando esto, iremos aquí, veis que tenemos las 5 pestañas que nos aparecen. Si le damos en la primera, veréis que darle en la primera o en la segunda da igual, porque tenemos, las mismas propiedades que se nos abren. Entonces, si queremos modificar, por ejemplo, el área y la longitud que queremos que nos cambien, primero queremos que nos haga la longitud, pues le damos a área y la bajamos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta pestaña de campos, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, luego tendríamos también la opción de crear un nuevo parámetro, que es un nuevo parámetro para nuestros muros, por ejemplo, un parámetro de proyecto que aparezca en todos los muros. También podemos, añadiendo aquí, podemos hacer los parámetros compartidos. ¿Veis? Se nos abriría esta pestaña nueva y aquí pues podríamos crear nuestro parámetro de proyecto o un parámetro compartido que tendríamos que seleccionar y elegir de nuestro listado de parámetros compartidos que habríamos creado. ¿Vale? Aquí aparecerá un enlace para un tutorial de parámetros compartidos que podréis visualizar. ¿De acuerdo? En este caso no nos interesa añadir ningún parámetro. También podremos añadir fórmulas, que por ejemplo si queremos un parámetro nuevo que sea la fórmula de pues la longitud por el área, por ejemplo, pues también lo podríamos saber.
lo podríamos hacer. Y aquí combinar parámetros, que sería pues combinar alguno de los parámetros de nuestro muro para que nos aparezca en la tabla también. Esto ya es nivel avanzado que ya lo hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué es esta pestaña? Pues esto, si lo mantenemos clicado, quiere decir que los elementos de los vínculos que tengamos de Revit en nuestro archivo nos aparecerán en la tabla. Si no lo tenemos clicado, solo nos aparecerán los de este archivo. Entonces, si tuviéramos vínculos, no nos aparecerían si no lo tenemos clicado. En este caso yo no tengo vínculos, así que lo puedo dejar apagado. Esta sería la primera pestaña, que ya habríamos hecho todo lo que necesitamos, le daríamos a aceptar y nos daría esta tabla que ya tenemos. En este caso se nos cambiará la longitud por el área, como vemos, ¿veis? La longitud ahora nos aparece aquí primero y el área también. Podemos quitar y poner parámetros de otra manera, que sería, por ejemplo, seleccionando esta columna y dándole a suprimir. ¿Vale? Todas estas herramientas que nos aparecen aquí, todo esto lo podemos hacer igualmente desde esta pestaña. Entonces, pero nos lo ponen aquí para que haya cosas que puedan ser más intuitivas y nos da opciones. ¿Vale? Pero básicamente lo que necesitamos es esta pestaña. Entonces, aparte de eso, tendríamos la segunda pestaña, que es filtros. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos crear filtros para que se nos vean o no se nos vean, depende de qué elementos en esta tabla. Por ejemplo, yo quiero filtrar que solo se me vean los que son de área superior o inferior a 10 metros cuadrados. Pues le digo área que sea, por ejemplo, es menor que 10 metros. Entonces yo le pongo aquí 10 metros y ahora veréis que se me reduce esta lista a solo las que llevan área de inferior a 10 metros. Podemos añadir más, por ejemplo, la longitud. Además, quiero que la longitud sea menor también a, pues, 2000, que sería, aquí estaría en milímetros. Pues le pongo longitud menor a 2000 y ahora, además del filtro de los menos de 10 metros cuadrados, tenemos los de menos de longitud de 2 metros. ¿De acuerdo? Estos serían básicamente los filtros y los podríamos utilizar pues para hacer eso, que se nos vea o no se nos vean cosas de nuestra tabla. En este caso quitaremos los filtros para seguir trabajando. La clasificación y la agrupación de estas tablas. ¿Vale? Veis que cuando quito los filtros ahora me vuelve a aparecer, entonces entramos en el tercero. De acuerdo, en esta tercera pestaña de clasificación y agrupación nos sirve básicamente para ordenar nuestra tabla. Por ejemplo, yo quiero ordenarla por familia y tipo. Y entonces aquí en ascendente o descendente se me ordenará alfabéticamente. Ascendente de la A a la B de arriba abajo y descendente al revés. Es decir, yo ahora le doy a aceptar y veis que, por ejemplo, muro básico, los que empiezan por C primero, porque no hay ninguno que empieza por A, y así alfabéticamente hasta abajo, ¿vale? Seguiríamos y podríamos hacer ascendente o descendente, luego aquí añadir un encabezamiento, eso querría decir, como vais a ver aquí, que en cada familia y tipo nos aparece el encabezamiento de cada tipo de muro. ¿Vale? Cada tipo de muro, pues los que son iguales añaden un encabezamiento. También podríamos añadir un pie de página, que es lo mismo, pero debajo del grupo. ¿Veis? Aquí se nos aparece un pie de página. Esto iría muy bien si queremos pues contabilizar cosas y tal. Entonces, esto nos da la opción de hacer el título, que sería el muro básico, recuento y totales, ¿vale? Para que nos diga el total de los muros que hay. Pues muro básico hay 6, por ejemplo. Y aquí añadir una línea en blanco querría decir que se nos añade una línea en blanco para separarlos más entre cada uno. ¿Veis esta línea en blanco que nos ha añadido aquí? Pues sería esto. Entonces, aparte, podemos añadir más tipos de clasificación. Podemos, por ejemplo, clasificarlos por área. Si ponemos encabezamiento y pie de página también aquí, ya se nos desglosaría demasiado. Por ejemplo, si lo hacemos solo con ascendente, pues solo nos ordenaría el área de menor a mayor. ¿Veis? 10, 25, 28.
descendente sería al revés, pero es que si además le añadimos un pie de página, en este caso ya sería demasiado porque nos lo separaría por los que son diferentes. ¿Veis? 10, 25, ya en este caso nuestra tabla sería innecesario, pero igual tenéis una tabla que os pueda ser de utilidad, además de añadir el pie de página en el primero, pues en el segundo y así sucesivamente. Por ejemplo, en longitud también le diremos que nos lo haga ascendente. Aceptar. Y veis, la longitud ahora también nos la ha ordenado de menos a más. ¿Qué quiere decir esto de detallar cada ejemplar? Pues que cada ejemplar de muro sale aquí, sale pues detallado, pero si lo quitamos, pues los muros básicos interior que son iguales nos los ordenará solo con uno. Los que son exactamente iguales. Si son diferentes, sí que pues nos los deja. Pero si tuviéramos dos de 2 metros cuadrados, 120 y esto todo igual, nos los agruparía. Entonces nosotros le damos a detallar cada ejemplar y aquí en totales generales es para hacer que abajo en la tabla nos haga un recuento. Título, recuento y totales. Podemos decir que solo sea pues totales o que nos aparezca el título. Entonces le damos aquí y abajo de la tabla nos dice el total general que son 56. Esto sería en el familia y tipo. ¿Cómo diréis? Pero es que yo quiero también que la longitud y el área y la anchura me lo recuente. Pues esto ya lo tendríamos que hacer en la siguiente pestaña, ¿vale? Esta pestaña la dejaríamos aparte y tendríamos que ir a formato. Aquí nos da opciones, entre ellas una que es la que os he dicho, ¿vale? Pero os las voy a explicar todas. Aquí podemos decir que la orientación del encabezamiento sea horizontal o vertical, que sería que la tabla pues va en horizontal o en vertical. Aquí podemos cambiar el nombre. En vez de familia y tipo podemos llamarle pues lo que queramos y veréis que aquí en vez de familia y tipo ahora pues está escrito esto que he puesto yo. ¿Vale? Entonces vamos otra vez a formato, ponemos familia y tipo y entonces podemos añadir otras opciones. Por ejemplo, que sea un campo oculto. Esto no tiene mucho sentido en realidad, pero bueno, si queremos ocultar este campo, pues aquí nos desaparecería esta hilera que hemos puesto para que nos salga, pero podemos hacer que no salga, ¿veis? Está oculta. No quiere decir que no esté, pero está oculta. ¿Vale? Lo volveremos a poner que luego nos salga, aceptar y nos vuelve a salir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, en longitud, ¿vale? Podríamos hacer lo del campo oculto aparte y luego podríamos hacer formatos de campo. ¿Qué quiere decir? Pues este formato de campo nos deja elegir cómo queremos en qué unidades queremos que salgan en la tabla. Aquí las tenemos las del proyecto. Pero, por ejemplo, si queremos que salga en metros, metros y centímetros, pues le damos y ahora en vez de milímetros se nos verá en metros. ¿Veis? La longitud ha cambiado de milímetros a metros. Podemos además aquí en el formato de campo pues las unidades que queremos que salgan y, y entonces esto nos será de utilidad pues si queremos modificar estas cosas. Pues vamos a volver a poner el formato de campo tal y como lo teníamos. ¿Veis? Ahora nos aparece en milímetros y vamos a hablar del formato condicional. ¿Vale? En familia y tipo no nos será tan útil, pero por ejemplo en longitud es para crear condiciones, es para marcar cosas que queremos que nos salgan de una manera o de otra. Es decir, si queremos marcar, por ejemplo, la longitud que sea pues todos los muros que van entre 0 y 5000, porque está en milímetros, nos salgan en color rojo. Aquí podemos cambiar el color, pues en color violeta, por ejemplo. Aceptar, le damos a aceptar y ahora veis, todos los que van de 0 a 5000 me los marca en violeta. Esto sirve pues para tú organizarte o para marcar cosas importantes de la tabla, ¿vale? Este sería el formato condicional. Podemos decir que si queremos que nos aparezca en planos o solo son para trabajo. Pues si no lo tenemos marcado, en planos no va a salir, por ejemplo. ¿Vale? Esto igual. Entonces, ¿qué más nos sirve esta pestaña? Pues aquí en los que se pueden hacer cálculos, en la longitud, por ejemplo, le podemos decir calcular totales o calcular mínimo. Calcular mínimo nos diría cuál es el más pequeño de todos, pero totales nos sumaría
todos los metros lineales que tenemos, bueno, en este caso milímetros lineales. Entonces le damos a aceptar y aquí al final de la tabla vemos que de este tenemos pues toda esta medición. ¿De acuerdo? Esto es para calcular el total. Lo mismo podemos hacer con el área, que le decimos calcular totales, y la anchura, calcular totales también. Y veis, se nos crean los totales de cada tipo que estaba agrupado aquí y el total. ¿Veis? Aquí, ¿por qué no nos aparece nada? Diréis, ostras, es un muro, pero es que el muro cortina no tiene un parámetro de grosor, entonces por eso no nos aparece. Esto, si nosotros añadimos parámetros, por ejemplo, la descripción lo añadimos y nadie ha puesto un parámetro en la descripción, nos aparece pues sin ninguna información. Este pues en la descripción pues sí que tiene información y nos aparece, pero el resto no. Entonces los que están vacíos ya sabemos que es porque no tienen información. Pero nosotros desde aquí mismo no hace falta entrar en cada ejemplar, le podemos poner información y nos dirá, este cambio se aplicará en todos los elementos de tipo, porque es un parámetro de tipo. Si fuera un parámetro de ejemplar que hemos seleccionado y lo hemos puesto aquí, pues entonces no nos diría esto. Le damos a aceptar y veremos que todos estos se nos pondrán con esta información que le hemos añadido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos faltaría por ver? Pues la apariencia de esta tabla. En esta pestaña, ¿qué hacemos? Pues le damos a la tabla el formato que nosotros queremos. Por ejemplo, cómo serán las líneas de rejilla, si serán finas o serán gruesas. Estas líneas son las que nosotros en Revit hemos añadido o las que ya nos vienen por defecto. ¿Vale? Haré un tutorial para que veáis cómo añadir líneas de tipos de líneas en nuestro proyecto y entonces nos aparecerán aquí. Tendréis el enlace por aquí si lo queréis ver. ¿De acuerdo? Entonces el contorno también le podemos definir las líneas que queramos. Podemos añadir una fila vacía antes de los datos, que esto sería aquí, pues añadir una fila vacía, ¿vale? Lo teníamos seleccionado, pues sería esto, pero si lo deseleccionamos, veis que se nos desaparece esta fila. Entonces esto sería esto básicamente. Luego en el texto, mostrar título, lo tenemos seleccionado, que esto sería este título. Si lo deseleccionamos, este título nos desaparece. ¿Veis? Luego tendríamos el mostrar encabezamientos, que no os confundáis, no son estos encabezamientos porque esto lo hemos definido en clasificación de agrupación, que serían estos encabezamientos de aquí, sino que estos encabezamientos se refiere únicamente a los de la tabla, ¿vale? Porque estamos en la apariencia de la tabla. Entonces, si le quito los encabezamientos, veis que me desaparecen. En este caso no tiene mucho sentido porque si no, no sabríamos qué es cada cosa, no sabríamos qué es el área, no sabríamos, alguien que lo ve de cero no lo sabría. Entonces, a nosotros nos interesa que salga el título y que salgan los encabezamientos. Y luego aquí nos deja elegir los tamaños de las letras que queremos usar. En el texto, por ejemplo, yo le pongo el 10 milímetros área y aquí se me hará mucho más grande el texto. ¿Veis? En este caso, pues tendríamos que crear un texto nosotros que fuera más a juego con nuestra tabla. Luego el encabezamiento, pues el texto de este y el texto principal, pues el tamaño de estos textos. Entonces, lo único que queda es el filtro de fases. A nosotros nos viene muy bien porque las fases podemos hacer tablas para cada fase. Si vosotros estáis trabajando con fases, aquí podríais decir, pues yo quiero que se me vean todas las fases o solo que se me vean las fases que yo he creado, que adjunto aquí un enlace para un vídeo para ver cómo trabajamos con fases, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿en qué fase estamos? Entonces, nuestra tabla, pues por ejemplo, si tenemos la fase existente, tendríamos una tabla con muros de la fase existente. Luego otra que aquí pusiera pues fase ejecución. Entonces ya tendríamos otra tabla con los muros en la fase de ejecución. Incluso podríamos marcar los dos y poner los existentes que salgan de un color y los nuevos que salgan de otro, pues utilizando esto que os he explicado de los condicionales y utilizar filtros para que algunos se me vean y otros que no. Básicamente lo que necesitamos para hacer las tablas sería esta pestaña de aquí y ya está, que se me abre en estos cuadros, se me abre la misma pestaña en diferentes zonas. Y básicamente eso sería todo. Así que nada, cualquier duda, pues dejarlo en comentarios e intentaré resolverlas. Muchas gracias. Un saludo.